Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Re Buenas bien, tardes, vos. doctora. Buenas Buenas tardes. tardes, doctora. Buenas ¿Cómo está? tardes. Hola, Vani. ¿Cómo está, Luis? Cuéntame, ¿se escucha bien? Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, Bueno, chicos, ¿a Vanina la conocen? Sí. vi No, caras conocidas, ¿eh? Vi caras De conocidas de pediatría. pediatría, pediatría. tal cual, Bueno, yo ahí la, estoy yo la voy a en presentar el entonces. perfil. Vanina es egresada de la Universidad de Buenos Aires, hizo residencia en pediatría en el prestigioso Hospital Gutiérrez, después hizo hemato, hoy está a cargo de pediatría, del internado rotatorio, también da histología, y hace unos 6 años, ¿serían? Formamos un equipo en donde, junto con ella y otros profesionales docentes, pudimos ir cambiando algunas cosas que creíamos que estaban mal y hoy nos enorgullece ver un internado rotatorio distinto. Quizás ustedes no lo pueden comparar porque es el primero que conocen, pero como les decía el martes, hoy lo que aprenden en el internado lo pueden usar para trabajar. Y eso créanme que es una gran diferencia entre estudiar una teoría que te la va a tomar un docente y nunca más, a estudiar una teoría, estudiar una práctica y después usarla para trabajar. Así que ya la van a conocer. Vanina les va a apoyar un montón y créanme que les va a hacer querer la pediatría. ¿Eh? Yo les voy a querer hacer querer la medicina familiar y ella la pediatría, así que vamos a estar ahí en la lucha. Eh, pero hoy los hospitales necesitan profesionales como Vanina. ¿Eh? Eh, y créanme que un médico que se interese por el paciente hoy es una rareza, aunque estudiamos una carrera que prácticamente debería ser una naturalidad, lo que le estoy diciendo, pero lamentablemente hoy no es así. Así que más allá de la calidad humana que tiene Vanina, también tiene calidad profesional. ¿Sí? Así que aprovechenla. Hoy es una clase muy importante para lo que es medicina familiar porque vamos a ver lo que es control del niño sano. La mayoría de los niños que ustedes van a atender son sanos. ¿Sí? Distinto sería una consulta que vamos a ver en la clase que viene, adulto mayor. La mayoría de los adultos mayores son enfermos. ¿Sí? Entonces, la idea es que se puedan formar en un control de niño sano y cuando ven alguna anormalidad, alguna patología, hacen una interconsulta. ¿Con quién? Con un pediatra, con una especialidad en particular. Vamos a ver que en el control de niño sano somos muy protocolares. Eso quiere decir que todas las dificultades que vimos en el control que vimos en APS, cómo nos organizábamos en revisar a un paciente, en el niño no pasa eso. En el niño sabemos que esto hay que revisar, esto hay que revisar y lo hacemos sistemáticamente y casi como una computadora. Y cuando escuchamos algo distinto, ahí ponemos la alarma. Pero generalmente, todo lo que revisamos son normales. Entonces tienen que estar entrenados y muy bien entrenados para ver la normalidad para que no se les pase la anormalidad. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda con lo que charlamos de la burocracia de la materia? Tema de parcialitos, todo bien eso. ¿Lo pudieron leer? Perfecto. Entonces, me adelanto para decirles que el jueves que viene, 18:30 horas, tienen el cuestionario de niño sano, lo que involucra la clase de niño sano. ¿Sí? Y las preguntas de residencia, ya les dije, las hacen como ustedes quieren. No busquen respuesta correcta, prepárense para eso. Y hoy hablé con salud mental, que también les va a cargar de salud mental. Así que si bien van a estar divididas, después en el final, en el examen de residencia, obviamente están todas juntas, pero por lo menos para que vayan practicando según la rotación que les toca. Tal cual, que eso te iba a comentar, Luis, que después va a los chicos también que, al igual que en la pestaña de APS, van a aparecer las preguntas en familiar para que practiquen para la resi. Así que eso también va a aparecer y van a ver que acá el tiempo va a ser como, van a tener más tiempo, va a ser un poquito más holgado que esta cuestión semanal que pretendemos para también de esta manera llevar al día la materia, ¿no? Que nos parece importante. Eh, bueno, arrancamos. Gracias al doctor por la presentación. Somos un gran equipo No, ya no, miren, no, van a no ver que, exageré en lo mínimo, de verdad no, lo digo, no, no, no. gracias. De hecho, yo me adhiero a las palabras al revés. Tienen
tienen la oportunidad de aprovechar al doctor López, a Luis, porque así nos vamos a tratar y así les pedimos incluso a ustedes, ¿no? Siempre nosotros con Luis decimos, o sea, siempre basado en el respeto, es el trato como colegas que vamos a generar en esta cursada y en lo que va del internado también. Así que aprovechenlo a Luis. Luis es un gran médico, aprovechen todas sus dudas, eh, porque realmente tienen un gran privilegio. Y aparte, Luis está en el hospital y pueden aprovechar eso también. Eh, bueno, un poco con ella van, y aparte quiero decir algo, o sea, esto que les dice Luis, nosotros no nos conocíamos, o sea, empezamos a trabajar en la pandemia desde la virtualidad absoluta, porque no nos conocimos, de hecho, después de un año de trabajo incluso virtual, eh, y por eso siempre les decimos de que ustedes tengan en cuenta la posibilidad de la docencia para después cuando estén recibidos, porque son grandes espacios de discusión. A veces cuando uno está en el hospital, eh, vieron que, bueno, tenés el Ateneo, presentás pacientes, pero cuando, en mi caso, por ejemplo, que yo hago consultorio, estos espacios de docencia son muy importantes. Nosotros con Luis todo el tiempo estamos discutiendo pacientes, ¿sí? Venimos de lugares de formación muy distintos, con una formación muy distinta. Yo me formé en un hospital de complejidad. Luis viene de la atención primaria. De hecho, yo ya me digo que la frase que le digo a Luis todos los días, yo ya me siento más, ya no sé si soy pediatra que hace atención primaria, ya no sé bien qué soy, pero eso tiene que ver con generar estos espacios. Tengan en cuenta la docencia para el día de mañana, ¿sí? Porque son espacios de que te hacen estar actualizado, discutir pacientes, consultar pacientes. Luis, vos siempre decís, yo tengo los teléfonos de mis profesores, ¿no? Consulta, y eso es un plus que lo da esta universidad, ¿eh? No se ve siempre, así que hay que aprovecharlo. Bueno, ustedes habrán visto que el cronograma, tanto de APS como de medicina familiar, no sigue un orden, ¿vieron? O sea, como por sistemas. Vamos a ver respiratorio, vamos a ver digestivo, ¿no? Esto es un poco a propósito para que también piensen que así vemos nuestros pacientes, ¿no? Quizás hoy arrancamos por lo que es control de salud del niño sano y después vamos a seguir con el adulto y vamos a hablar también del adolescente, pero después van a ver que todo el temario quizás de patología bien prevalente, con una mirada bien de atención primaria de lo que hacemos en el consultorio, eh, es así, no tiene un orden, ¿no? Entonces, por eso es que capaz les llama la atención, porque un día vemos celiaquía y después lumbalgia y patología mamaria y como que decís, ¿qué orden sigue esto? No, no sigue ningún orden porque así vemos pacientes, ¿no? Eh, a mí el doctor López me enseñó un poco esto de romper los límites. Yo venía con muy el paciente pediátrico, muy el paciente adulto, y medicina familiar lo que propone también es un poco eso, empezar a romper barreras. El criterio médico es uno. Siempre nos van a escuchar decir, los niños no son adultos chiquititos. Obviamente vamos a poner en foco las cosas bien particulares de un paciente, de un neo, de un pediátrico, de un paciente adulto, pero van a ver que después no era tan distinto pensar al paciente, ¿no? Así que eh, los invitamos a esta materia, aprovechenla, es lo que decíamos, es que aprovechen, que nos pregunten, que abran los micrófonos ordenadamente, que somos un par, vieron que estas rotaciones van a ser con bastante gente, lo sabemos, son un número ustedes en el internado, pero estamos absolutamente esperando eso. Abran los micrófonos, pregunten por el chat, aparte nosotros somos dos en familiar siempre, entonces es mucho más fácil y dinámico ver las preguntas. Así que esperamos eso. Es para ustedes estas vespertinas, absolutamente para ustedes. Así que vamos a empezar a compartir. Van a ver que eh, el Power ahora no está visible, pero lo va a estar en breve. Así que, de hecho, Luis, no va a faltar mucho para que les diga la clase, no sé si ya lo dijiste, con Power o sin Power, ¿sí? Porque nos gusta charlar con ustedes. Así que seguramente van a ver que quizás si paso alguna diapo rápido,
tiene que ver con que después ustedes tranquilos que esto lo van a tener, ¿sí? Entonces, un poco la propuesta de hoy es comenzar con los controles de salud y vamos a empezar por un bebé, que sería la primera vez que vemos, nos traen los papás un bebé a su control de salud, es la primera vez que nosotros lo vemos y, a ver, esto es como muy normal, quizás empezar en pediatría a verlo desde el mes de vida, porque vieron que el primer periodo de vida del chico es el periodo neonatal. Y muchas veces después del egreso, ¿no? de la maternidad, lo sigue quizás la neo en ese breve periodo hasta que los papás van generando como el lazo con el pediatra. También puede existir desde antes, porque hoy se hace consultas prenatales, eso está como muy asociado también a todo lo que tiene que ver con los cursos preparto y demás, que a veces ya se planifica. Entonces ya tienen el pediatra y ahí capaz que sí los vemos desde bien chiquititos. Pero vamos a situarnos que esto es la primera vez que vemos a este bebé de un mes. ¿Cómo arrancaríamos un control de salud si es la primera vez que vemos a este bebito de un mes? ¿Qué les parece? ¿Cómo arrancamos? Y preguntándole a ¿Cómo la empezar? madre, preguntándole a la madre cómo fue en la gestación, si tuvo Ujú, algún inconveniente, bueno, recaudar información de con cuánto pesó al nacer. Cintia, te perfecto. pregunto, hagamos como en APS, imaginémonos, vos estás sentada en el escritorio, viene la mamá, bebé a UPA, o el papá, vamos a tener que generalizar esta cosa porque si bien es normalmente que viene la mamá, muchas veces viene el papá también, ¿eh? Lo primero que le preguntás es cuánto pesó, cómo se alimenta, o hay algún documento que vos le podés pedir y casi todo lo que vos ibas a seguir preguntando iba a estar anotado ahí. ¿Qué le podés pedir como para simplificar esa parte? Porque por ahí no se acuerda cuánto pesó el papá. Imagínate que te lo trae la abuela. La La, carpeta. la libreta sanitaria donde registran las primeras cositas del bebé. Bien, esa es una, esa está buena. Ojo, porque las libretas sanitarias, como me imagino, Cintia, vos conocés, primero, no son todas iguales. Las del sistema público están muy buenas, de hecho es como un librito, pero las del sistema privado a veces son dos hojitas. ¿Sí? El librito está bueno porque en el librito ya vamos anotando los controles de salud, están las vacunas y además están las primeras hojas que eran los controles obstétricos. O sea que ahí te decía cuántos controles hizo la mamá y te das cuenta si es un embarazo controlado o no controlado. ¿Cuánto pesó el bebé? ¿De cuántas semanas nació? ¿Cuánto fue el Atgar? Todo eso está anotadito. Si te viene de un sistema privado, que puede ser también, debería tener el alta. Llámale, si querés, epicrisis, parecido a lo que sería un alta internación. En todo eso está bueno tenerlo y vos de ahí podés copiar. Esto que les estoy diciendo seguramente en un corto tiempo va a cambiar todo porque la idea de Argentina es que tengamos todos en cualquier medio receta historia clínica digital. Entonces, en la historia clínica digital, yo hoy en el hospital entro con el DNI del bebé y tengo todo lo que se anotó. El DNI del bebé, como decía Bani, hasta que tenga su DNI propio, va a tener el DNI de la mamá. Más fácil todavía. Porque en la historia clínica de la mamá tengo los controles que se hicieron del bebé, el que hizo Neo. En muchos hospitales hoy ya tienen para hacer, o sea, que tienen el registro para hacer el DNI del bebé, con la idea de que el bebé tenga un DNI rápido. ¿Ustedes creen que existen chicos de 14 años sin DNI en Argentina? ¿Sí o no? Sin DNI, ¿eh? Y seguro que ¿Existen? sí, Doc. ¿Saben? Les cuento una anécdota cortita. Vamos con trabajo social a una casa en donde había un nene de 14 años que no tenía DNI. ¿Saben por qué no tenía DNI? Porque al chico lo usaban para robar. El padre era delincuente, el nene robaba con el padre. Claro, no tener DNI, no puede ingresar al sistema penitenciario. Por más que sea chico, no tenía registro, no tenía antecedente, no existía para este país. Ojo con esas cosas porque uno dice, por sentido común no puede pasar y la realidad siempre termina ganando a la ficción. Así que eso está bueno, ¿sí? Porque te simplifica un montón la consulta. Y ahí después arrancás con la alimentación y demás. ¿Qué serologías tendría que tener esta mamá en el último mes actualizadas? Les pregunto a todos. En el último mes de embarazo, perdón. Sífilis, Sí. HIV, rubéola, si no la vacunación, el comprobante de vacunación.
Y hepatitis B, creo, ¿no? Bien, Ani, rubiola en el último mes casi nunca la pedimos porque es muy caro el estudio. Sí hacemos control de vacunación a lo largo del embarazo. Recuerden que si la paciente no tiene triple viral en el embarazo, ¿qué hacemos? Nada. No la podemos vacunar. Recuerden que esa vacuna está prohibida en el embarazo. ¿Sí? Si se puede pedir para rubiola, se pide en el control de embarazo, después lo vamos a ver en APS, pero si nunca tuvo rubiola y no está vacunada, lo que vamos a tener que hacer en el embarazo es cuidarlo un poco más, ¿sí? Para que no se contagie. Recuerden toxo, recuerden citomegalovirus que lo pedimos, y acordate, Ani, que si pedís hepatitis B, ¿qué pedís? Eh, anticuerpo con... No, no, digo, además de hepatitis B, ¿qué otra hepatitis tenés que pedir? Ah, hepatitis C también. Exacto, tal cual, ¿sí? Esas tendrían que estar actualizadas en el último mes, porque si hay alguna positiva, quizás cambiamos la modalidad de finalización del parto, ¿eh? Así que sí o sí eso tiene que estar. En Argentina, en un control de embarazo controlado, está todo bien, o sea, eso está generalmente, son 3 laboratorios mínimos, generalmente llegan bien. Hoy en día es muy poco la cantidad de embarazos no controlados que se reciben en el sistema público. Me imagino que en el sistema privado también, pero en el sistema público, que normalmente es donde es más vulnerable, es raro ver un control no, un embarazo no controlado. Es raro. Existe cada tanto, pero la mayoría están controlados. ¿Qué más preguntamos? ¿Por qué les parece que a los pediatras nos interesa estas serologías? Porque de hecho dentro de los antecedentes obstétricos, que perdón, creo que era Cintia que mencionó, eh, todo, o sea, obviamente todo lo que le sucedió a esa señora nos interesa, ¿no? Si hubo diabetes gestacional, si hubo hipertensión, infecciones urinarias recurrentes, lo que sea, pero en las serologías ponemos mucho el foco. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Es que sería, digamos, para el pediatra, está como informado, no informado, pero respaldado o atento de qué esperar o qué buscar, digamos, en ese chico, digamos, que le va a empezar como a manejar o a criar la historia clínica, digamos. Perfecto, digamos, a qué está asociado, por ejemplo, si contraen, ni hablar, bueno, hablaron de rubiola o podríamos hablar, estudiamos Chagas, estudiamos Toxo, Yo ¿qué creo pasa? que puede estar ¿Qué- asociado porque uno durante lo que es el desarrollo del bebé, por ejemplo, si encuentra alguna alteración en el neurodesarrollo, puede vincularlo a esto, decir, bueno, hubo un antecedente de rubiola detectado en el embarazo o de sordera congénita. Exacto, o- exactamente, a las malformaciones, está muy bien, todo lo que tiene que ver, tal cual Julián, con todo lo que tiene que ver con las TORCH. Es por eso que buscamos, ¿no? Y necesitas digamos, la prueba, o sea, por eso buscamos las serologías escritas que estén, ¿no es cierto? Van a ver que muchos de los que rotaron pediatría o cuando vayan, cuando estén rotando curso de atención primaria, que hacen mucho consultorio de paciente pediátrico, en cuanto a controles, eh, no les va a llamar la atención que aparezcan, ¿sí? Alguna serología positiva y que vos tengas que tomar conducta en el bebé, porque en realidad el riesgo son las infecciones congénitas, ¿no? Entonces, por eso las seguimos a las señoras en caso de que sean, sobre todo, bueno, cuando son negativas y tener que buscar la seroconversión. Así que esto es lo que mencionaba Luis. Antes de pasar la diapo, quería mostrarles, seguramente están viendo esta diapositiva, los controles de nuestros niños tienen obviamente la particularidad de que siempre son llevados a la consulta, ¿no? Uno siempre habla de madre, Luis ya aclaró lo del padre, pero fíjense en la constitución familiar que puede llegar a nuestro consultorio, ¿no? Hoy los modelos de familia son tantos como exista la familia. Entonces, eso está bueno tenerlo en cuenta porque eh, para abrir de alguna manera una anamnesis, una forma de abordar a esa familia sin estereotipos, ¿no? Porque si preguntamos por mamá o papá, y eso a veces no es la constitución familiar, quizás nos perdemos de poder acompañar realmente a esa familia. Así que por eso están viendo estas distintas constituciones familiares que estuvo buenísimo que Luis ya lo aclaró. Muchos pacientes llevan con los papás, las abuelas también, ¿sí? Así que estuvo bueno. Y miren que ya voy a ir pasando, ¿sí?
antes que nada, a ver, ¿cada cuánto controlamos, cada cuánto hacemos el control de salud en un bebé menor de 1 año? Mensual. Exactamente, tal cual. Y después de eso van a ir viendo, ¿no? Esto, miren, es un poco contarles esto que les decía, ¿no? Desde que el bebé nace, ustedes recuerdan que el bebé se va a ir de alta de la NEO probablemente entre las 48 y 72 horas, dependiendo si el parto fue vaginal o una cesárea, ¿no? Y en general ahí lo que hacemos es, muchas veces se lo cita alrededor, ¿sí? Piensen esto, pónganle que se fue con 48, 72 horas de vida, vos lo citás más o menos a los 3 días y estás acá ya, ¿no? Más o menos son la semana de vida. Esto va a depender mucho cómo seguís. Si el bebé anda todo bien, capaz que podés directamente citarlo cerca del mes. A veces uno hace controles intermedios. ¿Qué se imaginan que controlamos mucho en este, digamos, periodo, sobre todo? La evolución del peso. Tal cual, Fer, absolutamente, exactamente. El peso puede ser algo, viste, que incluso hasta más a veces controles, ¿no? Intermedios. Hasta que llegas al primer mes. Y de ahí, si todo está bien, ¿no? Vas a seguir con controles mensuales en lo que tiene que ver con control de salud. Capaz que en el medio, capaz que tenés que hacer controles de peso, pero ven que ya empiezan a aparecer intercurrencias o cosas extras que tengas que hacer. A ver, si el chico tiene fiebre o cuando tengan una otitis o tengan algo respiratorio, consultará, pero el control de salud, el seguimiento de su salud, se va a hacer una vez por mes, como ustedes dijeron, hasta el año. Después de superado el año, los controles se van de alguna manera estirando, ¿no? O sea, los podés hacer cada 2, 3 meses. Después que cumplen los 2 años también, se hará cada más o menos 4 meses y así hasta llegar a algo que es súper importante. Por eso les decimos que todo el tiempo vamos a estar relacionando a estos niños, futuros adultos y demás, porque una vez por año deberíamos evaluarnos los adultos, pero solamente para control de salud, ¿sí? Y es esto lo que vamos a retomar el próximo jueves. Entonces, fíjense que esto es un poco lo que ustedes ya fueron charlando. ¿Cómo empezamos, no? El control. Y arranquemos, miren, acá en realidad tendríamos que completarlo porque faltarían los antecedentes obstétricos, que es lo que ustedes mencionaron. Cuando ya entras en lo perinatológico, es lo que decía una de las compañeras, ¿no? Bueno, siempre como la carta de presentación del bebé es el peso, ¿no es cierto? Pero el peso siempre asociado a qué? A la edad de gestación, porque si yo te digo, el bebé tiene 2,6 kilos, ¿qué sería 2,6 kilos? ¿Qué les parece? Depende de la edad gestacional también. O Exactamente, sea, tal si cual, Fer, absolutamente, porque prematuro quizás es bajo. exactamente, capaz que, a ver, si es un término, ¿no? O sea, 39 semanas, ¿sí? Hay que percentilar ese 2,600 porque capaz que te está justo ahí de lo que puede llegar a ser un bajo peso, pero si fue un prematuro hasta puede terminar siendo alto peso. ¿Se entiende? Así que la clave, por eso es que la presentación es la edad gestacional, que eso va a determinar obviamente si las 37 semanas se cumplió, que va a ser un término, ¿sí? Y de ahí el peso. Por eso vieron que la presentación es nacido de término, de peso adecuado para la gestacional o sus variantes, ¿no? Vieron que en pediatría, los que lo hicieron y en atención primaria lo van a hacer, en los distintos centros, van a percentilar a los pacientes pediátricos, ¿no? Cada vez que lo pesen, que le tomen su estatura, ¿no? La talla y el perímetro cefálico, se va a percentilar, es decir, se va a comparar con aquellos individuos, o sea, los individuos iguales en cuanto al sexo y a la edad, ¿sí? Eso significa, y ahora les voy a mostrar una tablita. A ver, toda esta parte de la que estamos hablando en realidad. Se trabó, Bani, ahí se trabó un ¿Qué poquito. pasó? Ahí se cortó un poquito. ¿Se trabó? ¿Ahí está bien? Sí, ¿Ahí está bien? sí, sí. Esta primer parte, que se llama entrevista, ¿sí? ¿Qué es? Sí, ¿volvió? Me está tirando conexión No, bien, inestable. bien. Ahí, ¿Está bien. bien? Esta primera parte va a ser toda esta primera parte que ahora vamos a ir profundizando en cada uno de estos ítems. Vos
charlas con la familia, o sea, vamos a hablar, o podríamos decir la entrevista o anamnesis, como quieran llamarlo, hasta después pasar a lo que es la evaluación objetiva, que va a tener que ver con el examen físico completo, pero particularmente, además de examinar en forma completa al paciente, vamos a tomar lo que es la antropometría, esto que les decía, ¿no? De pesar al paciente, medirlo, tomar el perímetro cefálico y percentilarlo, ¿sí? Que ahora vamos a llegar a esa parte. Entonces, vamos a empezar. Ustedes bien pidieron los antecedentes obstétricos, ¿sí? Los antecedentes perinatológicos, y para comenzar, yo siempre digo así no nos olvidamos, ¿sí? Porque vamos a seguir con este pensamiento de que este bebé tiene un mes y es la primera vez que lo vemos, ¿sí? Al mes de vida ya nos tiene que traer el resultado de la pesquisa neonatal, ¿sí? La pesquisa neonatal, si ustedes recuerdan, se toma dentro de lo que es esta internación conjunta, ¿no? Fíjense en que, ¿se acuerdan que se tomaban a las 48 horas de vida? En general lo tomamos, y de hecho es medio condición para después poder otorgarles el alta. Y se acuerdan que es la que se hace el pinchazo en el talón, ¿sí? Que busca, estas eran las 6 enfermedades que se buscan eh, en Argentina. Siempre aclaramos esto porque es súper interesante compararlo, por ejemplo, con lo que es la pesquisa neonatal en Brasil, o podríamos compararla con otros países donde estos saben que ustedes, que son las enfermedades que se buscan en la pesquisa, que o sea, es obligatorio, esto está legislado, todos nuestros bebés en nuestro país tienen que tener la pesquisa neonatal, ¿sí? Eh, ¿Por qué esta aclaración de que tienen que alimentarse? Por eso se espera 48 horas. ¿Por qué? ¿Por qué esa condición? ¿Se Por la acuerdan? galactosemia. Tal cual, y la fenilcetonuria es lo mismo, exacto, Fer. A ver, por eso en el caso de que el chico esté ayunado se toma igual. Lo que sucede es que, a ver, hay determinaciones que después por eso se termina repitiendo. Siempre hacemos la aclaración, cuando se toma la pesquisa, el resultado, ven que hay como estas tarjetitas que están acá, ¿sí? O sea, siempre se completan datos, ¿sí? Los datos del paciente, los datos de la mamá, y siempre van a ver que muy probablemente lo vean hacer en sus rotaciones, y uno les pide por favor a la familia que te den los teléfonos bien, que te den la dirección, porque si esto da mal, alguna de esto, son pruebas de screening, tamizaje. Esto son pruebas diagnósticas. ¿Qué opinan? Para mí sí, porque si salta, por ejemplo, Confirmatoria, Fer, no, confirmatorias. confirmatoria no, pero sí puede orientarte a realizar más seguimiento del niño, a ver cómo evoluciona. Sí, en realidad, tal cual, no son confirmatorias, pero lo que bien vos decís, en lo que es el estudio del paciente, tienen siempre que, como cualquier prueba de screening, otro método, ¿no? Para confirmar el diagnóstico. Pero sí es verdad que en algunas, incluso el hipotiroidismo, que es como una de las principales, incluso podés ya como avanzar, hacer la prueba que sigue, y muchas veces ya rápidamente tomar conducta. ¿Y por qué tan rápido? ¿Por qué? Es tan importante que los padres estos estudios los vayan a buscar, que nos muestren. Somos re obses con estos. ¿Por qué? ¿Por qué no dejar un hipotiroideo a la deriva total? En definitiva, yo lo voy a seguir viendo mensualmente, o llegará a su vida de adulto. Por el daño del neurológico severo. Tal cual, exactamente, ¿sí? Exactamente. ¿Se acuerdan que fenilcetonuria, librada a su evolución, hipotiroidismo, obviamente, hiperplasia da otras complicaciones, galactosemia también, pero sobre todo es el deterioro neurológico en estas que mencionamos, ¿no? Hipotiroidismo, fenilcetonuria y galactosemia también, quizás un poco menos, pero eso apura, y mucho. Nuestro calendario. Luis, nosotros seguimos con esta clase y seguimos teniendo que actualizarla. Siempre decimos esto con Luis, y van a ver que quizás en adulto mayor, hace poco te tocó en adulto mayor, ahora nos toca, En ¿no? adulto y en embarazada. Y en la embarazada, exactamente. Bueno,
Eh, última actual, a ver, cada oportunidad que tengamos, y podemos decir en general, porque en esto, ¿ves, Luis, de la atención primaria, ¿no? Cada oportunidad, cada vez que veamos un paciente es oportunidad siempre para chequear vacunas, porque mañana les va a pasar en la guardia que llega el paciente adulto que se clavó, ¿no? Un alambre oxidado, ¿no? O sea, las vacunas siempre están, siempre, tanto Luis como yo, obviamente, nuestras especialidades nos obligan, ¿sí? Pero no crean que el resto van a estar lejos. Van a ser cirujanos y van a tener que controlar esto porque van a suturar o y van a ser clínicos y siempre hay que. Entonces, cada vez que tenemos posibilidad de chequear carnet de vacunación, hay que chequearlo, ¿sí? En el adulto, Luis, ¿cuántas veces empezás a iniciar de vuelta esquema antitetánico, por ejemplo? Y mira, hoy me pasó algo chistoso y anecdótico. Entran dos pacientes nuevos al consultorio ahora a las 4:00 de la tarde. 42 años y 43, 43 él, 42 ella. Y cuando llamo el primer apellido me dice, doctor, ¿podemos pasar juntos? Los dos tenemos turnos y somos marido y mujer. Digo, bueno, si no se pelean, porque muchas veces la víctima en la consulta cuando entran así un matrimonio es el hombre, es el que menos se hace controles y demás. El chico no se vacunó nunca, o sea, las únicas vacunas que tiene es cuando era chiquito. Y le digo, bueno, si tenés ese calendario, tráemelo, porque había tenido un accidente en moto, tenía un injerto de dedo entero, de un hueso de la cadera, interesante, en el pulgar de la mano izquierda. Y digo, bueno, ahí me imagino que algunas vacunas te dieron. Y me dicen, sí, creo que me dieron la antitetánica. O sea que a este hombre, que seguro que hace 10 años que no te dio ninguna vacuna, nosotros tenemos que chequear hepatitis B, doble adulto y triple viral. Esas son las tres que tendríamos que chequear. ¿Y por qué hablo del hombre? Porque la mujer, en el embarazo, alguien se las habrá chequeado. Si no tuvo hijos, es como un hombre. No, ni sabía que se tenía que dar vacuna. ¿Sí? Entonces, como le decía Vanina, en cualquier momento de una consulta nosotros podemos preguntar vacuna. Yo les adelanté en APS, justo Vani, que dijiste lo del alambre oxidado, que es muy frecuente en el hospital que viene un paciente con herida cortante, llámenle amoladora, que está muy común, que automáticamente alguien le dice, bueno, te tenés que dar la vacuna antitetánica. Sí, está buenísimo, pero la verdad que ahora no nos sirve. Si queremos cubrir esa herida, le tenemos que dar con gamaglobulina, que les decía, es una vacuna cara. Exacto, Entonces, tal cual. ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Y ya tendríamos que haber tenido anticuerpos generados. O sea que nos tendríamos que haber vacunado antes de habernos cortado. No nos tenemos que cortar nunca, pero fíjense la importancia. Así que vacunas en todo medio, es lo que decía Vanina, por ser, no sé, anestesistas, no van a estar exentos, ¿sí? Anestesio, que es una especialidad que está de moda prácticamente. Eh, entiendo que por ahí es lío, y más para un examen que uno por ahí no puede consultar y demás, pero El año pasado, Luis, chequeábamos con Yani cinco preguntas de vacunas para las como 30 que hubo de pediatría, más otras tantas del adulto mayor y la embarazada. sí. Fácil, como entre 8 o 10 preguntas solo de vacunación, es un montón. Digo, es un Y sin contar 10%. que de lo que estamos vivos, actualmente, chicos, es la tasa más baja de vacunación en nuestro país. Obviamente Bueno, tuvimos una pandemia, ¿eh? Tuvimos una pandemia. También hay como una desinformación en las redes sobre la vacunación. No estamos hablando de vacuna de COVID, que uno podría decir, no, bueno, yo tuve más Guillain-Barré Guardia, yo tuve más trombosis. No, estamos hablando de vacunas que pasaron por todas las etapas que tiene que pasar un fármaco para ser aprobado. Y sin embargo hay gente todavía que dice que las vacunas no están protegiendo nada. Y los que trabajamos en hospital o en asistencialismo sabemos que si no fueran por las vacunas, actualmente habría mucha gente que entraría y se moriría en el hospital. No, no les exagero, ¿eh? Yo sigo atendiendo a un paciente que tuvo polio y viene en silla de ruedas porque tuvo una alteración motriz. Está vivo todavía, pero tuvo polio. Si no hubiese sido la vacuna de la polio, todavía seguiríamos viendo eso normalmente y pacientes muriéndose de polio en los hospitales. Así que eso ya a esta altura no se puede discutir. Argentina tiene un calendario de vacunación admirable a nivel mundial. Sí, chicos. A nivel de América Latina, recontra. Y a nivel mundial también. Pero obviamente que sobresalimos en lo que es América Latina. Así que está bueno, y esto que dice Vanina,
para los exámenes de residencia, cada vez que hay un cambio de calendario de vacunación o una vacuna que se incorpora o una vacuna que cambia de edad de aplicación, se pregunta siempre, siempre de cajón que va. Lo mismo si un gobierno saca una ley a nivel de salud, se la van a preguntar en el examen de residencia seguro. Miren, chicos, el cambio que se está proponiendo es la primer dosis, recuerdan, ¿no? La primer dosis de calendario de triple viral es al año de vida, ¿verdad? Eso lo sabíamos. Ustedes recuerdan que el refuerzo que tenía triple viral era a los 5 años, ¿sí? Bueno, lo que se está planteando en esta última actualización es adelantar la segunda dosis, o sea, es la segunda dosis lo que cambia. Entonces, fíjense en que lo que se está proponiendo es bajar entre los 15 y los 18 meses, ¿sí? La segunda dosis. A ver, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Es por lo que menciona Luis. Hay que tratar de bajar la cantidad de susceptibles que pueda tener frente a los casos de sarampión que están surgiendo, ¿sí? Entonces hay que bajar el número de susceptibles porque, y obviamente fíjense que en la población son los más pequeños, ¿no? Los que pueden llegar y evitar sobre todo las formas, el contagio y obviamente sus complicaciones. Hay una aclaración que queremos mencionar, que fíjense en que es algo que les diría que lo que tenemos que acordarnos es, está bien, les vamos a dar a todos al año de vida, ¿sí? A los 12, y después quizás lo que hay que tener en cuenta es, acordémonos esta fecha, que son los nacidos a partir del 1 de julio del 2024, porque es ahí lo que va a cambiar la segunda, porque hay como dos poblaciones. A ver, los que nacieron a partir del 1 de julio del 2024 son los que van a recibir esta segunda dosis entre los 15 y los 18. El resto lo va a recibir a los cinco años. Igual, creo que Luis, esto seguramente lo hablaron en el OSPI, esto no tenemos que tener en cuenta las dosis de la campaña, ¿sí? Entonces, uno en realidad lo que tiene que chequear es seguir chequeando calendario, porque la verdad que nosotros queremos a nuestra población con 2 dosis, ¿sí? Que en realidad es una dosis de triple y seguramente por la campaña de doble viral. Así que nos tenemos que seguir tomando el tiempo y el trabajo, porque, como dijo Luis, los niveles de vacunación de cobertura están bajando y eso hace que pueda volver a aparecer un brote. Por eso están bajando la edad de la segunda dosis, ¿sí? Esto es lo último, es lo más reciente, así que ustedes van a ver que seguramente cada uno de los centros de salud y las salas donde estén viendo, van a ver que seguramente se va a poner mucho, mucho énfasis en eso, ¿sí? En ir a buscar a esta población y a partir del acuérdense de eso, 1 de julio del 2024 es la población objetivo para ir a buscar, ¿sí? El resto igual no piensen que eh, quedan desprotegidos. ¿Por qué? Porque esos son los que debería haber agarrado la campaña, ¿no? Pero igual vamos a tener que chequear bien los carnets, ¿sí? Orgullo. O sea, a nosotros nos da orgullo el calendario. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que los chicos verdaderamente se apliquen las dosis. Porque, a ver, hoy estamos hablando de sarampión, pero también, y Luis, vos tuviste, hay aumento de casos de coqueluche, por ejemplo. ¿Y coque, qué vacuna es? ¿Qué vacuna protege para coqueluche? Bacteriana. La quíntuple, exactamente, ¿sí? O sea que cuidado con eso, ¿no? Porque baja la cobertura de una, pero también el resto no es que solo la triple viral, ¿sí? Tratamiento antibiótico, elección. Fácil, fácil, vamos. Usamos. ¿Con qué se trata la coqueluche? ¿O tos convulsa o infección por bordetela? De hecho, personal de salud Con tenemos que tener. macrólidos, Bien, ¿cuál? Queremos, eh, bien. Sí, acitromicina. muy bien, fácil. ¿Sí? Por eso digo, era fácil, no era complicado. ¿Cuántos días, Santana?
A los días no me acuerdo. No, hay que hacer todo. Yo si le decís al paciente, vamos a usar acitromicina, ¿cuántos días, doctor? Bueno, 5 días, como siempre. Digo como siempre porque, por suerte, ya no hay guías que hable de 3 días de tratamiento de acitromicina. ¿eh? 5 días de tratamiento, igual que usarían en una faringitis, en un paciente alérgico a los betalactámicos, o cualquier patología bacteriana para cubrir estrepto de vía aérea superior que sean alérgicos a los betalactámicos. No claritro, eso es importante, de primera elección a citro. Bien. Bueno, vamos a hablar, ¿no? Después, pues fíjense que ya hablamos antecedentes obstétricos, antecedentes perinatológicos. De hecho, si quieren, ya mencionemos, uno pregunta por antecedentes personales, antecedentes familiares. Este bebé tiene un mes de vida, ¿no? Siguiendo un poco con el pensamiento, nuestro bebé tiene, a la que está en la consulta, tiene un mes, pero obviamente piensen que si es un bebé o es un chico más grande, podrá tener más o menos antecedentes personales. Hay que preguntar por antecedentes familiares y ya empezamos, ¿no?, a registrar. Pesquisa neonatal, vacunación. Es muy importante preguntar por la nutrición. Un bebé de un mes, ¿cuál es su alimentación? Digo, meses solamente la teta, ¿no? Ok, Leche ok. materna. ¿Reglamos? O sea, ¿cada cuánto tiene que comer? A demanda. Muy bien, ¿no? O sea, es la lactancia materna libre demanda, ¿no es cierto? Objetivamente, ¿cómo sabríamos que está comiendo bien? Tiene ¿Cómo saber si que está comiendo bien? comer menos de 3 horas, Claro. cada menos de 3 horas y 2 cambiar horas. el pañal también, Bueno, ahí por lo hay menos 5 algo. veces al día. Bueno, y a ver, y por ahí dijeron, quizás, ¿no es cierto? Chequeo objetivo es el aumento de peso, eso es muy concreto. Creo que por ahí también escuché, ¿no es cierto? Cuando son muy chiquititos, ¿no? O sea, de recién nacidos, es muy importante la frecuencia que hagan pis, la frecuencia que hagan caca, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Vos sabés que ese chico, vieron que hay como un refrán, comen y cambias un pañal, comen y cambias un pañal, eso de bien recién nacidos, ¿no? Está bueno aclarar esto. A ver, esto de la libre demanda, siempre con Luis les hacemos una aclaración. Es así, o sea, no hay que arreglarles, ¿sí? Quizás la única salvedad que hacemos es que cuando son bien chiquititos en el periodo neonatal, no dejarlos que estén sin comer más allá de las 2 horas, por el riesgo de hipoglucemia. Es decir, ellos, uno los deja comer cuando tienen ganas, obviamente, y van a pedir y van a ver con los chicos en la medida que empiezan a ser más grandes, ya se van regulando. A veces hay que tener cuidado y por eso les decimos a la mamá, bueno, cuando son bien chiquititos de recién nacido, a veces hay que despertarlos, ¿vieron? Porque los neonatos duermen un montón. Entonces, con esa salvedad, excepto el periodo de bien de recién nacidos, después comen libre demanda, absolutamente, teniendo en cuenta estas cosas, ¿no? Que tengan buena frecuencia de micción, buena frecuencia de catarsis, que tengan un buen progreso ponderal. Eh, ¿Cuándo comenzamos con esta etapa? Que empieza se llama periodo de transición, porque si el chico está tomando la teta, barra una leche de fórmula, veremos, ¿sí? Nosotros vamos a tomarnos todo el tiempo y a insistir y a recomendar fuertemente siempre la lactancia materna, siempre, ¿sí? De hecho, es de muy buena práctica en el consultorio ver cómo es la técnica, ¿sí? Porque, por ejemplo, si la técnica de alimentación no fuera buena, el bebé, por ejemplo, no aumenta de peso y además puede consultar desde por llanto, ¿no? Porque tiene hambre, no aumenta de peso. ¿Y a la mamá qué le puede pasar si el chico tiene una mala técnica de alimentación? La mastitis, por ejemplo. Claro, tal cual. De hecho, van a ver que, acuérdense que vamos a retomar este tema en una de las últimas charlas, ¿no? Porque es muy frecuente que pudiera consultar una mamá que tiene grietas del pezón hasta llegar al extremo como puede ser la mastitis, ¿no? Y entonces, ¿cuándo comenzamos con esta transición de empezar a sumar los semisólidos? Los 6 Después meses. de 6 meses, cuando Los ya puede meses, sostener la cabeza.
Pero con Exactamente. sólido, o sea, seguís con la lactancia, pero es el principal porque creo que solo en una comida, ¿no? Agregás Exacto, Ana, tal comida. cual. Por eso se llama de transición, ¿viste? De a poco vos empezás a sumar las comidas hasta llegar con esta foto que siempre digo que la tenemos que cambiar porque esto no sucede, esto es muy ideal, está todo muy blanco, ¿no? ¿Por qué les decimos? Porque lo más parecido a la realidad es esto, ¿no? De hecho, siempre nos gusta preguntarle, si vos mañana empiezan así, como vos decías, Ana, de a una comidita, ¿no? A los 6 meses, de hecho, neuromadurativamente tiene que estar el chico, eso es algo que a veces no es estrictamente a los 6 meses, o sea, ¿qué tiene que haber logrado neuromadurativamente para poder comer? Tenés que poder sostener la cabecita. Absolutamente, tal cual, absolutamente. Entonces, si una cuestión práctica, si yo te digo, por ejemplo, les digo, ¿y cuándo le doy de comer? O sea, va a empezar a comer, viste, generas una fiesta, los papás les encanta, ¿y cuándo le doy? ¿Cuándo te parece que le podemos dar esa primer comida, que muchas veces son papillas, o sea, más que nada de verdura? Ahora hablamos de la consistencia. ¿Cuándo puede ser? ¿Le doy la mañana, al desayuno? ¿Qué le doy? ¿La Es cena? oportuno, ¿no? No Depende era del, un En horario, el del almuerzo, familiar. almuerzo. Al mediodía. no era un horario que los padres puedan mantener, que sea más o menos siempre a ese horario. Eso, Sí, también depende del y que familiar, de la paciencia del familiar, el tiempo. ahí está, y ahí, a ver, en realidad uno lo recomienda que sea un momento tranquilo, porque va a suceder esto, va a terminar así. Entonces, imagínate que si vos tenés tu bebé y te tenés que ir a cursar a la tarde alguna vespertina, y yo te diría que, o sea, hacelo tranquilo, ¿sí? Porque va a terminar así enchastrado. De hecho, está bueno que suceda, y eso es un poco lo que les quería comentar. En esto, uno podríamos extendernos mucho más tiempo en esto, sí les quiero comentar, porque van a escuchar que hay una propuesta de iniciar la alimentación que tiene que ver, se llaman distintas formas de alimentación autorregulada, ¿sí? Van a ver que tiene que ver con cortar los alimentos, no ofrecérselos con papillas. Seguramente escucharon, por redes hay un montón de información, siempre la información hay que ver, ¿no? De dónde nuestros pacientes están, o sea, con acceso a muchísima información que vieron que no siempre es de calidad. Entonces, por eso hay que charlar. El tema de estas formas, eh, uno siempre dice, los papás hay que formarse en cuanto digo, aprender a cortar los alimentos. No es que cortás, viste, la banana sino más y se las das, porque ¿cuál es el riesgo? Cortás la zanahoria y se lo das. ¿Cuál es el riesgo? Sofocamiento. Probablemente. Exacto, ¿sí? Entonces, los papás, o sea, pueden acceder hay guías, hay un montón de material para que de alguna manera lo que se propone es que vos no le des, viste, la cuchara al chico a comer, sino que él agarre los alimentos y por eso se llama autorregulada. Tiene que ver, se propone que tiene mejor adherencia en todo lo que tiene que ver con la saciedad y demás, y incluso con una buena repercusión en lo que puede llegar a ser la relación que tiene hasta futuro el adulto con los alimentos, ¿sí? Se los quería comentar porque circula mucha información con respecto a eso, ¿sí? Sea la forma que sea, por más que elijas, mirá, voy a empezar a darle papillas y después, cuando son papillas, lo que recomendamos es que no sea todo procesado, ¿vieron? Con la procesadora, tipo la mini pimer, para que queden como grumos y demás, que le den al chico para tocar. Está bueno eso, pero terminan así, ¿no? Por eso decimos que sea un momento tranquilo para comenzar. Y como bien decían chicos, se van sumando comidas hasta que la idea es que al año de vida ya, de hecho, se sume el chico a la familia, en sí mismo a la comida, y tenga ya sus cuatro eh, comidas, ¿no? A ver, acá hay algunas como banderas así rojas que siempre nos gusta aclarar. No miel hasta los 2 años, ¿por qué no miel? Botulismo. Exactamente, ¿sí? Por la asociación con el botulismo. Y después lo que van a ver es que hoy la recomendación fuerte es que es no azúcar hasta los 2 años,
¿sí? Esto tiene que ver también con cuestiones más que tienen que ver con la educación, ¿no? Alimentaria de ese bebé y no sal, o sea, no sal agregada, no siempre aclara esto. Obviamente no de bien de chiquititos, pero sobre todo lo que aclaramos es que no le hagan la papilla y le agreguen, o los alimentos como los ofrezcan que no agreguen sal, ¿sí? Eh, Eso, por un lado, después van a ver que en el caso después cuando se sumen los lácteos, ¿sí? Que hay todo también un debate con respecto a eso, pero por ejemplo, más allá del año, cuando se incorporen los lácteos descremados o no descremados. ¿Qué les parece? Por ejemplo, un niño de 1 año. Leche entera, sí. Exacto, Julia, tal cual. Y te acordás por qué? Tiene que ver con la milenización, ¿no? Con el aporte de grasas. Hasta los 2 años sería la recomendación, después la verdad es que no. Eh, Importante eso, chicos, ¿eh? A partir de los 2 años de edad, todos los seres humanos, lácteos descremados. Esto es bastante nuevo. Todos. Los nenes, los grandes, los abuelos, ¿sí? Eso debe tener unos 3, 4 años, no, capaz que más, 5 años por lo menos, que sacó la Organización Mundial de la Salud. lo mismo tiene que ver, fíjense, con estas pautas, ¿no? El no agregado de sal, ¿sí? El consumo de azúcar. Son todas pautas que en realidad uno está dejando para lo que va a ser la vida de ese individuo, ¿no? 2 palabras con respecto a esto. ¿Esto cómo se llama? Entonces, hay una explicación de por qué les pregunto algo tan obvio. ¿Qué es esto? Es lo Leches, que se llama la fórmula. dijeron fórmula, nadie dijo otra cosa que estaba muy instalado, No, que hay eran un leches. nombre, BL doble. No, Ana, es la alimentación autorregulada que te decía. Esto es de alguna manera como Ok. porque a ver, nadie dijo leches maternizadas, porque eso es solamente marketing, porque leche maternizada, esto es leche de madre, de humano, de lactancia, no, No. exacto, son leches de vaca modificadas, pero son leches de vaca. Esto tiene que ver con una cuestión muy comercial, ¿no? Leche maternizada, suena que son parecidas a la lactancia, lejos de eso, Yo les ¿sí? cuento siempre que es increíble, ¿no? Pero cuando la mamá se iba con su nene del hospital, se llevaba lata. Es increíble. O sea, se las regalaban, obviamente, pues la idea es esa, ¿no? Lo mismo pasa con la muestra médica. La idea es darle un tratamiento gratuito si quieren, 1 o 2 semanas, y después que el paciente lo tenga que comprar. Pero sí, hoy en día eso no pasa, o no pasa tanto, por lo menos. Hoy está mal visto. Yo cuando era residente vino Coca-Cola, ¿sí? Al Sí. consultorio, es increíble, ¿eh? Y nos trajo a nosotros un pack de botellitas, ¿sí? Las botellitas de vidrio, y recetarios que decían arriba Coca-Cola. Sí, yo Increíble. lo vivimos todos, ¿viste? Yo recuerdo que, digo, cómo nos dejaron entrar. Sí, sí, sí. Bueno, siguiendo con la nutrición, así no nos olvidamos. Nosotros estamos viendo un bebé de 2 meses y quizás les pregunto, ¿le damos a un bebé de término peso adecuado sulfato ferroso? ¿Qué opinan? Los suplementos son sulfato ferroso y primero quizás me corrijo, ¿por qué? ¿Por qué dar sulfato ferroso? ¿Por qué damos sulfato? Eso te iba a decir, ¿me podés hacer de vuelta la pregunta? Porque no sé si entendí bien. Primero quizás, pero la primera pregunta sería, ¿por qué dar sulfato ferroso? Prevención de anemia, porque el desarrollo del niño en los primeros Hay 2 años lleva con que el niño tenga un aumento exponencial y utilización del hierro plasmático, así que hay que reponer lo que son las reservas. la palabra clave que usaste es prevenir, ¿sí? En realidad no estamos tratando, ¿sí? La anemia ferropénica, la estamos previniendo. Por eso, en realidad, aclaré, en realidad uno tendría que aclarar muy bien a qué población de qué población estamos hablando, ¿sí? A ver, estrictamente decime, a ver, No, perdón, pensé que era una pregunta. a Iba a ver, decir que lo que están con leche materna es la profilaxis a partir de los 6 meses. exactamente, ¿sí? Que en realidad, cuando ustedes lean la guía estrictamente,
si es, por ejemplo, una embarazada que no tiene antecedentes de anemia, esa señora hoy le está dando la teta a su hijo, ¿no? El chico es término de peso adecuado, recibe lactancia materna, ¿sí? Solamente no hay antecedentes de anemia, la mamá tiene una muy buena alimentación y le da la teta a su bebé. Si lo pensás estrictamente, no necesitaría estar suplementado, ¿sí? Ahora, esto, por eso está bueno, siempre les queremos mostrar este perfil en la materia. Esto tiene que ver con, de alguna manera, decisiones en cuanto a lo que tiene que ver con la salud pública, si quieren, que tiene que ver con los niveles, ¿no? La prevalencia que hay de anemia ferropénica en nuestro país es tal que te hacen tomar de alguna manera decisiones como pueden ser suplementar a toda nuestra población. En lo individual, después quizás analizás los casos, ¿se entiende a lo que voy? O sea, en lo individual, después en el consultorio verás si los pacientes estrictamente lo necesitan o no. Pero de alguna manera lo que hay que tener en cuenta, que por eso nosotros esto se generaliza y decís, bueno, a ver, si están alimentados si reciben lactancia, a partir de los 6 meses lo vamos a suplementar, porque el nivel de prevalencia de anemia ferropenia es altísimo, ¿sí? Después, de hecho, fíjense en que, miren la dosis, ¿sí? Así se la acuerdan. Ese chico está, por eso la compañera recién hizo la aclaración, en realidad si reciben fórmulas, ¿sí? Esta edad se baja a 4 meses, y si es prematuro, ni hablar, ¿sí? Es otra historia en realidad con los prem. La dosis para prevenir, o sea, por eso se llama profilaxis de anemia ferropénica, es 1 miligramo por kilo día. Vieron que en pediatría todo es por kilo, ¿sí? Y anótenlo esto, 1 miligramo kilo día es lo mismo que decir 1 gota por kilo día. Entonces, si el paciente pesa 8 kilos, vos le das 8 miligramos, pero ¿cómo le vas a indicar a la mamá? 8 gotas de sulfato ferroso, esa es la forma, ¿sí? Sulfato ferroso 1 vez al día, ¿sí? Suplementamos, y esto se da hasta el año de vida, los suplementos se dan hasta el año. Sulfato ferroso, entonces les decía, si es un término de peso adecuado, arranca alimentado con lactancia, arrancará a los 6 meses hasta el año. Al año se suspenden, ¿sí? ¿Qué pasa con las vitaminas? Las vitaminas también, si fuéramos bien teóricos, si es una señora que está dando la teta y ese bebé recibe lactancia y es una señora que tiene una alimentación completa, variada, estrictamente no es necesario suplementarlos con A y con C. ¿Y la D de dónde lo obtiene? De la leche. De la leche. Del sol también. Del sol, del sol, ¿no? Con todas las precauciones que le deberíamos dar, pero de vuelta, si no podemos garantizar, ¿no? Esta alimentación completa, variada en todas las mamás, ¿sí? Es que se suplementa con vitaminas A, D y C, ¿sí? La forma van a ver de indicarlo es así, miren. Las vitaminas que también se dan, las vitaminas se puede dar mucho antes, podés darlo a partir del mes. Nuestro bebé de 1 mes podría recibirlas. Miren, se da. Esto es un goterito, ¿sí? Tachémosle la marca porque no auspiciamos a nadie, ¿sí? Pero fíjense, en el gotero tiene dos rayitas. La primera rayita se da hasta los 6 meses, que son 0,3, ¿sí? 1 vez al día. La segunda rayita dice 0,6 y se da de los 6 meses hasta el año. Al año se suspenden los suplementos, ¿sí? El chico ya va a comer 4 veces, tiene que tener una alimentación variada, así que ya se suspende, ¿sí? Esto también es para mostrarle que nos ocupamos de los dientitos incluso antes de salir los dientes. Van a ver que empezamos a decirles que pueden hasta hacer como pequeños, como si fuera hasta como masajes. Vieron que hay como unos cepillitos de dientes que son como un dedito, el papá se los pone en el dedo o con una gasa, como se está viendo en la foto. Y esto les diría que incluso es todo educación, ¿no? Ir dejando esta pauta del cuidado y la higiene. ¿Ustedes observan en sus pacientes adultos la dentadura?
¿Tienen en general todas las piezas los No, adultos? les faltan, incluso en pediátricos ahora que estamos rotando los ESAC, se ve mucha carie ¿Viste? y no faltan piezas dentarias, pero sí están muy comidas algunas a la base. Exacto, y de hecho, mira, esto es lo importante porque después, por ejemplo, tienen el estado dentario que tienen y te consultan por adenopatías, ¿sí? Entonces quizás vos los tienen o submaxilares o cervicales, les abrís la boca y las piezas eso siempre lo dejamos registrado en la historia clínica, ¿sí? De hecho, siempre los odontólogos nos dicen, hay que cuidar los dientes de leche, ¿sí? ¿Cuándo empiezan a salir más o menos? Porque va a ser un momento en donde se van a ver, aunque los bebés se empiezan a poner medio quejosos, molestos. No pasen de 6 meses. Claro, es el momento en que empiezan. Vamos a ir viendo acá, chicos, poco después, alrededor de los 6 meses, pero esa edad ya es una edad. Hay que cuidar esos dientes porque incluso ya estás cuidando los que vienen, ¿no? Esperen que no les muestro, pero vamos a seguir con sueño. Miren que todo eso hablamos, ¿eh? Estamos charlando. Bueno, a ver, contame el obstétrico, como dijimos, mostrame el carnet de vacunación, mostrame el FEI, con los suplementos. ¿Dónde duerme un bebé? ¿Y cómo duerme? El correcto sería, digamos, en su lugar. Ay, me olvidé el nombre. En La la cuna. La cuna. cuna. En su cuna. ¿Y Regalada. cómo lo pongo, Doc? ¿Va boca arriba o va boca abajo? Boca abajo. Boca arriba. Boca arriba. No, pero si se ahoga, la boca arriba no era por eso de si, por si se ahoga, no sé. A ver, en un paciente sano, término peso adecuado, sin ningún problema, ¿cómo lo ponemos? Boca arriba, Boca porque arriba y con los brazos hay el como flujo, ¿no? Y el primero reflejo que tiene el bebé es virar la cabeza. Boca arriba, exactamente. ¿Y por qué? ¿Qué previene? Almohada. Previene Tiene la muerte súbita. Respiración La Sofocamiento. puntuación el brue, ¿no? Por ahí, blanca, súbita. exactamente. De hecho, es la denominación más actual que existe en los artículos de lo que sería la muerte súbita. ¿Sí? Exactamente. O sea, cuando ustedes están dando esta recomendación, y de hecho, saben que siempre decimos con Luis, eh, han tomado, nosotros de hecho les subimos como bibliografía lo que es el mobiliario seguro para que duerma el bebé, que es su cunita. Han tomado, por ejemplo, cuál es la separación, miren, creo que se los pusimos acá, por ejemplo, cuál es el espacio de separación que tienen los barrotes, ¿sí? Les juro que han tomado eso en el examen de residencia, así que si el año que ustedes rinden les ponen mobiliario seguro, por eso siempre les decimos con Luis, lean la bibliografía que les piden, porque obviamente vos decís, Vani, tengo 10.500 guías que estudiar, bueno, pero el que sabía y recordó que el espacio era entre 4 y 6 centímetros, hizo una pregunta más. Ahora, vos decís, ¿para qué importa? Bueno, miren, por ejemplo, lo que pasa si el espacio es mayor. O sea, tiene una lógica, digo, no es que lo ponen porque quieren hacernos recordar. O sea, todo lo que está haciendo es prevención de accidente, prevención de muerte súbita. Por eso van a leer después que el colchón tiene que ser firme. ¿Ven que no tiene almohada? ¿Ven que no tiene ningún osito, nada colgando? Porque es lo que están diciendo. Previene muerte súbita, previene asfixia, ¿sí? ¿Cómo tiene que estar abrigado un bebé? Hoy, por ejemplo, ¿qué le harían? ¿Qué le pondrían? Capaz que me dicen depende. Sí, yo iba a decir depende, porque hace calor. Entonces, en general, el bebé, digamos, con su ropa estaría como más abrigado por la temperatura. Pero, digamos, si hace frío, se utiliza también la ropa que la madre un poco obsesionada, digamos, que el nene va a pasar frío y se llena, digamos, de ropa. Y Viste que lo que se... Claro, Paulo, tal cual. Viste que hay una tendencia a sobreabrigarlos y eso también está asociado con la muerte súbita. Entonces, siempre la recomendación es lo mismo que tenés vos puesto. Por eso decía, estuvo bien lo que vos mencionabas del depende, porque qué sé yo, hoy si hay, viste, aire acondicionado y demás, bueno, lo que vos tenés puesto, ¿sí? Pero está bueno aclarar esto que no lo sobreabriguen, porque eso también es un factor de riesgo, ¿sí? Y bueno, esto que están viendo, ¿no? Una libre
boca para arriba, en su cuna. ¿Por qué aclaramos esto, no? Porque, ¿escucharon la palabra colecho? ¿Les suena? Sí, es dormir con el bebé todo el tiempo, o sea, tenerlo con vos Eh, misma y no en su espacio ¿En, seguro, digamos. en dónde? ¿Duerme en En la dónde el bebé? cama, en la cama de dos En la cama plazas o donde compartida. vos duermas Como de los con el bebé. padres, sí. ¿Alguno de los presentes ha tenido bebés, ha tenido sobrinos? Yo, Sí. Perdón que no veo. yo sí, yo Viste tengo. que la cuna de los bebés, los padres te dicen, tiene clavos. ¿Por qué? Porque no duermen en su cuna, ¿no? Bueno, a ver, esto que estamos haciendo, uno trabaja mucho con los papás. Colecho significa que duermen en la cama con los papás, ¿sí? A ver, hay que charlar con esto con los padres. ¿Por qué decía esto? Porque es típico, ¿viste? Lo apoyan los papás en la cuna y ¿qué hace? El chico se despierta, ¿no? Una noche, dos Perdón. noches. Decime. No, en el caso de mi hijo, tenía una cuna que se ponía al lado de la cama y el borde de la cama iba agarrada a la cama y el borde de la cama hacía que quede al lado tuyo, pero no. Ahí, Martín, esta Sí, esa tenía, sí. está buena. Eso está perdón que te tomo de ejemplo. ¿Qué edad tiene tu hijo? Ahora 7. Bueno, porque son nuevas. Estas se llaman, lo que menciona Martín, son las cunas de colecho, ¿sí? Estas cunitas, en realidad, de hecho, muchas, no sé si la que vos tenías, Martín, tienen como unos elásticos que pasan por abajo del Sí, colchón. queda Porque, agarrada para que no se separe. Sí, escuchan lo que dice Martín, esto es importante, porque si esto se separa, algunas, viste que tenés la casa de la habitación chiquita, entonces entra justo la cuna y no se separa, pero si no sucede, como este caso, el tema es que esto no se separe porque el chico se cae, ¿sí? O puede sí, quedar atrapado. Eh, Esto es buenísimo, digo, porque el tema con el colecho en sí mismo, ¿cuál es el riesgo? Porque hay que hablar con los papás, en realidad, de que siempre el lugar más seguro para que duerma el bebé va a ser la cuna. Se recomienda que vete. en la habitación de los padres hasta los 6 meses más o menos, después ya lo podrían pasar. Todo esto es para prevenir y, digamos, está previniendo la muerte súbita, ¿sí? Lo aplastás. Eh, exacto. Exacto. Por eso, si ustedes después se fijan tranquilos, van a ver que hay situaciones donde uno tiene que hablar con los papás y decir que hay mucho riesgo, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes pregunten a las familias que nosotros atendemos, vieron que hay familias que muchas veces no es que el colecho es una elección, es la única cama que hay y duerme el papá, la mamá y los 3, 4 chicos, ¿sí? Eso es muy riesgoso, o van a leer, por ejemplo, en caso de consumo de sustancias, consumo de alcohol, tabaquismo, hay circunstancias donde esto es muy riesgoso, pero el colecho existe, ¿sí? Sacando esas situaciones, el colecho existe, eh, entonces hay que hablar. A veces van a ver que muchas mamás, a ver, la lactancia, por ejemplo, es un factor protector para la muerte súbita. Entonces, muchas veces para sostener la lactancia, la mamá lleva al hijo o sea, al bebito, y le da la teta acostado. Y eso está bueno. Y a veces, por ejemplo, dar la teta acostado es mejor que en el sillón. ¿Viste? Tenés el bebé, te quedas dormido, el chico se cae. ¿Entienden? Todo esto lo que hay que hacer es hablar y explicar a los padres cuando la situación se pone muy riesgosa, verdaderamente. ¿Sí? ¿Y con el chupete qué hacemos? ¿Le podemos dar el chupete o no? Chupete sí, chupete no. ¿Qué opinan? Tengo entendido que no por la dentadura. Modifica la dentadura. Pasa que mi hermana es odontopediatra, entonces ella es no ¿Y chupete. a qué edad capaz que dice que no? ¿A partir de qué edad? Porque eso tiene lógica, ¿eh? O Cuando sea, es cuando es chico, sí. Después de los 6 meses, no. sí, o más grande te diría, ¿eh? Podría ser la bibliografía muchas veces te dice, o sea, que en realidad deberíamos sacarlo antes, digo, más o menos alrededor de dos Pero hay años y pico. tanto el chupete como el apoyar los pies sobre la pared de la cuna le da seguridad.
A ver, el chupete está asociado como protección para la muerte súbita. Hoy es lo que te dice la bibliografía. A ver, y como también te van a decir que el chupete se puede, digamos, ofrecer después de instalada la lactancia, ¿no? Así que eso, perdón que no estoy viendo la compañera que dijo el tema del paladar, eso es cierto, ¿sí? Busquemos la bibliografía hoy que nos dice sobre todo a qué edad. De hecho, podemos aprovechar la interconsulta con odontopediatra que está bueno. Eso es real, ¿eh? Tiene que ver con esto que mencioné, sobre todo cuando son más grandes. Bueno, fíjense en todo lo que vos podés charlar con la familia hasta llegar a lo que es la observación objetiva, o sea, revisarlo, ¿sí? Al paciente. Acá hay algunas cosas que siempre les contamos con Luis en cuanto a lo que es la sistemática de revisar. En pediatría a veces con los bebitos o con los chicos nos damos sobre todo con los bebés, nos damos algunas licencias en cuanto a lo que tiene que ver con los pasos semiológicos de revisar a un paciente, ¿no? ¿Por qué les decimos esto? Porque, a ver, nosotros sabemos que tenemos que realizar la inspección, la palpación, o sea, palpar hasta llegar, por ejemplo, a la auscultación. La recomendación es, si el chico está dormido, auscúltenlo primero, porque en cuanto lo apoyen en la camilla, ¿sí? Empezar a llorar. Entonces, o por ejemplo, ven, el examen físico se hace con el chiquito, o sea, con los bebitos desnudos. Entonces, tratemos, por ejemplo, que se hace frío, el bebé, o sea, el ambiente esté templado. ¿Por qué digo todo esto? Porque van a llorar. Y revisar al bebé llorando no es fácil. Entonces, esas capaz que cuestiones y los pasos semiológicos a veces, y miren, dejamos toda maniobra que lo haga llorar, lo dejas para el final, ¿sí? Por eso van a ver que muchas veces cuando los pesás, o les revisás los oídos, o les revisás la garganta, todo lo dejas para el final, porque eso va a ser el llanto seguro y de ahí no hay vuelta atrás, ¿sí? Cosas particulares del examen físico, obviamente, el examen físico es general, ¿sí? Se hace un examen físico completo desde la cabecita hasta los pies, ¿sí? Acá, por ejemplo, les marco cosas que muchos ya habrán hecho en pediatría, que van a hacer ahora, por ejemplo, ven, miren, miren, se los marco acá, sería para que se vean bien, la línea interglútea, acá tienen un aumento como si fuera el zoom de este área, ¿no? Y acá lo que estamos viendo es algo que se llama, por ejemplo, la fosita pilonidal. Acá, en realidad, ¿por qué prestar tanta atención a esto? A ver si hay algún agujerito. ¿Qué puede estar pasando acá? Un mielomeningocele, que haya pérdida de líquido. Exacto, tal cual, Fer. Por eso se revisa mucho, ¿viste? Cualquier defecto del cierre del tubo neural. Uno pone mucho foco, por ejemplo, en esto, ¿no? Les voy contando cuestiones particulares. A ver después si tengo... A ver, piensen recuerdan que van a palpar la fontanela anterior está permeable, ¿sí? Van a palpar en este bebé de un mes las clavículas. ¿Podrían encontrar algo raro a nivel de las clavículas? Sí. Fractura por el canal de parto. Exacto, ¿no? Que puedan encontrar en la medida que el bebé ya está haciendo más de recién nacido, ¿se acuerdan de lo que era el signo de la tecla, ¿no? Esto seguramente tiene que ver con un parto distóxico. Obsesivamente, chicos, la auscultación pulmonar y cardíaca. Somos obsesivos, ¿sí? En búsqueda de cardiopatías. Obviamente palpás el abdomen, ¿sí? A nivel de los genitales, a las nenas las revisamos, puede haber fusión de labios, eso se busca. Y en los varones, obsesivamente que los testículos estén en las bolsas escrotales. El bebé nace con los testículos en las bolsas escrotales, no es que esperás que descienda el testículo. Ahora, si no lo encontrás en el testículo, ¿en dónde puede estar? En el conducto espermático. En cualquiera de lo que sería el conducto inguinal, ¿no? O sea, buscás que no esté en el conducto inguinal, de hecho, podés buscar hernias también, y podrías incluso estar intraabdominal, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo de que el testículo no esté en la bolsa escrotal y esté en cualquier trayecto hasta intraabdominal? ¿Cuál es el riesgo? Infertilidad y después
cáncer. La Exacto, torsión testicular, sí. exacto. Por eso tan obsesivos, ¿eh? Esto es re importante. Y seguro, si es un varón, va a tener fimosis. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Sería normal? Sí, se deja, se lo va a tocar solo hasta que se separa. Exacto. Y esa es la Salvo, recomendación. A ver. todo bien con la fimosis, ¿no? Pero ¿qué puede pasar? Si la fimosis son 3 grados, ¿qué puede llegar a pasar? Etapa inmediato, urinario. Exacto. ¿Sí? De hecho, les cuento que en el hospital la semana pasada se charló sobre esto y en realidad lo que hacíamos nosotros en consultorio era, por ejemplo, no sé, a los 4 años el paciente tenía fimosis, nosotros lo mandamos al urólogo, ¿sí? Sacando religiones en particular, ¿no? Porque saben perfectamente a esta altura que hay religiones que propiamente se hace la cirugía igual. Hoy en día se espera hasta los 8 años. Esto tal cual, Luis, no lo hemos hablado, o sea, lo hemos hablado y te diría, yo siempre recordaba más o menos los 5 o 6, ¿no? Que sería cuando entraban, entonces están Algo subiendo de la esto. edad. 8 Dígame. años se sigue recomendando el tratamiento con corticoides, ¿sí? Sí. Se sigue recomendando la betametasona, te digo porque es algo habitual que se usa, porque a veces, ¿qué pasa? Tiene una fibrosis grado 2, no tiene ningún problema con el meato, lo que decía Martín, o sea, el paciente orina bien. Recordemos que si el paciente no orina, sea por, no sé, le va a pasar en el adulto, una hiperplasia prostática, tenemos que sí o sí favorecer la diuresis porque el paciente puede terminar con falla renal, ¿no? Una insuficiencia renal renal. Así que eso amerita una urgencia que el paciente orine. Cuando el paciente está en una fibrosis grado 2, se puede probar con el corticoide y con esta betametasona, se utiliza 2 veces por día, una a la mañana y una a la noche, tiene que tocar la mucosa, no se preocupen por eso. La betametasona la tienen en el sistema público, que no es poco importante, y en el caso que hay que comprarlo es un corticoide barato, ¿sí? Corticoide barato. Así que quería preguntarle dos cosas. Una es que, ¿qué pasa si ustedes encuentran esto en la consulta? ¿Sí? ¿Qué harían? ¿Cuál sería el paso a seguir? ¿Encuentran la foto que está mostrando Ani? ¿Qué harían ustedes como médicos generales? Si tiene acá, imagínense que se Un puede llegar agujerito. a ver que tiene un orificio, ¿no? O sea, acá lo que O, vos ves es que o, el fondo esté libre, ¿no? o lo que dijeron ahí, un poquito de líquido. O líquido, ¿Sí? claro. O sea, acá imagínense, esto es normal, porque a veces parece que es el agujerito, pero no. Acá lo importante es que ven que se ve piel en el fondo, eso es normal. Esto te vuelve ¿Qué loco haríamos? porque tenés que separar y no ves, pero si vos ves el fondo, te olvidas. Ahora sí, Pues, llegás a encontrar esto que dice Luis. ¿qué hacemos? Paso a seguir. ¿Ya consulta con pediatra o con neuro? Está bonito. La mandamos al pediatra. Bueno, pero no está mal lo que decís, está bien. Pero ¿qué podríamos hacer para adelantar un paso? De última es la interconsulta, pero para que no se demore tanto. ¿Qué podemos pedirle de examen complementario para confirmar eso? Porque lo que dice Vanina no es tan fácil. A ver, yo por ejemplo reviso un bebé, encuentro líquido, le separo ambas superficies y no es que van a encontrar un agujero normalmente, muy chiquitito. Pueden pedir para confirmar esa parte de continuidad. ¿Qué podemos pedir? ¿Qué estudio poco invasivo podemos ver para ver realmente si eso está abierto o no? Una resonancia. Una eco. Una ecografía. Es lo que hacemos en el consultorio. Le pedimos una ecografía. Vamos con el otro ejemplo que dijo Vanina. Palpan un testículo en bolsa, nos falta el otro. ¿Puede estar en el conducto inguinal? Sí. ¿Puede estar en la cavidad abdominal? También. ¿Puede ser un testículo en ascensor? También. ¿Qué pedimos nosotros en el consultorio? Muchos tienen hidroceles, chicos, es difícil a veces, ¿viste? Sí. Porque no lo enganchás. ¿Qué pedimos? ¿No se pide también la ecografía? Una ecografía. ¿Y cómo haces la orden, Roberta? Porque la idea es que cerremos todo lo que nosotros podemos llegar a pensar. Porque si, por ejemplo, estamos en el consultorio y decimos, había que pedir una ecografía. Che, pero ¿era partes blandas o era una ecografía común? En este caso se pide de partes blandas, piel y partes blandas. Y en el testículo, ¿cómo pido? ¿Cómo hago la orden?
No lo sé. ¿Saben? Inguino escrotal. Está bien. De esto sirve el internado, ¿sí? Esto ya no somos alumnos, acá ya somos médicos. Ecografía testicular bilateral y si vos sospechás que está en el conducto, con conducto inguinal. Lamentablemente, el comercio de la medicina lleva a que a veces tengamos que aclarar algunas cosas que deberían ser obvias. En el hospital ustedes piden ecografía testicular y se olvidaron de poner conducto inguinal. El especialista en imágenes hace conducto inguinal. Pero si eso pasa en privado, ¿saben lo que a veces pasa? Viene la mamá y nos dice, doctor, dijo el especialista en imágenes que en la bolsa escrotal no está el testículo y que ahora me pida una ecografía de conducto inguinal. ¿Por qué? Porque la factura aparte. Me ha pasado con ecografías de tiroides, que yo palpo una tumoración, mando ecografía de tiroides, y si no estoy en el hospital, me dice la paciente, dijo el especialista en imágenes que me pide ecografía de cuello porque la tiroides está bien, pero él ve un nódulo más... Pues sí, sí, pero es verdad. Sí, es verdad. Mando a hacer una videocolonoscopía, no pongo con sedación, no le hacen la videocolonoscopía porque la anestesista no lo puede facturar. Esa es la importancia del internado, chicos. La idea es que ustedes pueden trabajar en el sistema privado y el sistema público. En el sistema público normalmente todas estas cosas, o te mandan un mensajito, te llaman, te arreglan la orden. O sea, la idea es que el paciente acceda a lo que solicitó el profesional. En el sistema privado no. ¿Sí? Así que es habitual que pasen estas cosas. A mí me pasa, no veo tanto esto que está mostrando Ani, sí, veo muchas veces los testículos no están en bolsa. ¿Sí? Es una urgencia y la verdad que nos tenemos que ocupar, no lo podemos dejar pasar. Es El como, tratamiento, es sí, como, perdón. perdón, es como decías Luis, o sea, la fimosis se espera, fíjense, miren o sea, es un chico, ya es un niño, ¿no? Los Eso. testículos, el testículo no, y es por lo que ustedes mencionaron, eso apura, ¿sí? Y lo otro, recuerden que el tema de la fimosis, ¿no? De decirle a los padres que no lo toquen, vos lo decías, Martín, porque el riesgo es la parafimosis, y eso sí es una urgencia, ¿sí? Entonces, no se toca, mientras el chico orine y demás, no se toca, eso se va a ir abriendo y después obviamente daremos pautas de higiene, pero no que corran la piel para atrás porque eso hay que llamar urgentemente al cirujano, ¿sí? Controlamos el chorro miccional, van a ver que muchos de los que ya hicieron pediatría, a los varones, a las nenas no, pero a los varones les preguntamos si vieron cómo hace pis, eso es re importante porque a veces si el chorro es entrecortado o vemos que hacen como mucha fuerza, de hecho hablaron de que una fimosis quizás muy puntiforme puede estar complicando la micción, y el tema es siempre lo que puede ocurrir a nivel de la vía urinaria que hace que, por ejemplo, el chorro salga intercortado, ¿no? Cualquier stop, por ejemplo, en la uretra, que hágase que el chorrito de pis se vea como más esto que le decimos entrecortado, fuerte y demás, en definitiva, a la larga, eso puede generar infecciones urinarias, puede generar reflujo y generar el daño renal, que es lo que comentaba Luis, ¿sí? Docs, quedé com uma dúvida. Sí, Na ecografia, então, se estou suspeitando de uma meningocele, algo assim, eu pido ecografia de partes blandas lumbosacra? claro. Y Ah, ponés el Perfecto. diagnóstico. Y Ponés pones el el diagnóstico. diagnóstico, o sea, lo que encontraste, por ejemplo. Y van a ver que en el diagnóstico no hace falta que vos pongas, no sé, mielomeningosal. No, 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 porque tampoco lo estarías, es una exageración lo que estoy diciendo, pero pones, no sé, pérdida de líquido, y eso podría ser el diagnóstico, ¿sí? Y está así. O ausencia, por ejemplo, cuando pedís a nivel del escroto, no se palpa, y a veces escribimos así, ausencia de testículo derecho en bolsa escrotal, ¿sí? Así. ok, Eso, muchas eso, gracias. eso es no estás ponerle criptorquidia, ¿se entiende? Porque capaz que después el testículo está y hubo Traten, eso que dice Vanina es importantísimo, ¿ah? Traten de no poner diagnósticos que ustedes no confirmaron, ¿sí? Si no terminamos poniendo cáncer de próstata, cáncer de mama, pongan lo que ven, o sea, y en la historia clínica lo que justifica el estudio. Solamente eso. Solución de continuidad en región, ponen la región, solicito ecografía de partes blandas. Examen físico, continuemos. A ver,
complementando el examen físico. En este caso, fíjense que revisamos las caderas con las maniobras de Ortolani y Barlow para descartar luxación congénita de cadera, ¿sí? Obviamente, maniobras positivas son fuertemente sugestivo, ¿no? De luxación, pero aún así nosotros les transmitimos con lo que hacemos con Luis todos los días en el consultorio, que es para descartar como screening de luxación congénita de caderas, además del examen físico, agregamos ecografía de caderas, ¿sí? Quizás hay algunas posturas que plantean que frente al examen físico normal uno podría no hacerla. Nosotros lo que hacemos, tanto Luis como yo en el consultorio, es, aunque tengan examen físico normal, o sea, las maniobras sean negativas, le sumamos la ecografía de caderas. Ni hablar si tienen factores de riesgo como esto, ¿sí? Un antecedente de presentación podálica, ¿sí? O obviamente antecedentes familiares, ahí no hay duda. Pero les transmitimos, porque esto puede haber, depende de alguna diferencia en cuanto a bibliografía, lo que nosotros hacemos diariamente, que es a todos nuestros pacientes, y esto es parte de lo que es el screening. Así que por favor esto viene en cuenta. A todos nuestros recién nacidos dijimos que les habíamos hecho el FEI, ¿verdad? Eso lo hace el neonatólogo a las 48 horas de vida. ¿Nosotros qué hacemos? Solicitamos una ecografía de caderas para descartar, y obviamente el examen físico, pero como método complementario, ecografía de caderas para descartar luxación. La radiografía que van a ver, el tiempo oportuno de la ecografía de caderas, les diría que es entre las 6 y 8 semanas, ¿sí? Los 2 meses si quieren acordarse. Si no se hace la ecografía antes en realidad de los 6 meses, después de los 6 meses lo que hacemos es radiografía. La radiografía no se hace antes porque ven que se trazan unas líneas. Esto tiene que ver con que tienen que aparecer núcleos de osificación que antes de los 6 meses no están. Entonces, por eso la radiografía no se pide nunca antes de los 6 meses, ¿sí? Ecografía de caderas para luxación congénita, ¿sí? Otoemisiones acústicas para descartar hipoacusia, ¿sí? Al igual se los voy a mostrar. Y examen oftalmológico con fondo de ojo, ¿sí? Para asegurarnos que ese chico ve. Entonces, fíjense, esto no es porque el chico tenga algo, ¿sí? Las autoemisiones, por ejemplo, ¿ven? Aparte tienen todo que ver con el formato de ley. Esto se lo hacemos por screening a todos nuestros recién nacidos, ¿sí? Detección de luxación congénita, de hipoacusia con las autoemisiones y fondo de ojo. Nosotros en el consultorio le hacemos esto que están viendo, que es el reflejo rojo, ¿sí? Esto es lo normal. Esto habla de que hay un ojo que es transparente, ¿sí? Esto es leucocoria. Esto ven que es normal. Miren acá, ¿sí? O miren acá. Y a veces ni siquiera, a veces saben que ni siquiera es la leucocoria, a veces es como una muesquita. Reflejo rojo está incompleto. Esos chicos se estudian. Ahora, vos a este paciente, por ejemplo, lo vas a mandar a hacer un fondo de ojo, ¿sí? De hecho, fíjense, en la Sociedad de Oftalmo recomienda, a los recién nacidos se los hacemos a todos. Después quizás, en realidad va a depender mucho de los hallazgos. Después se hacen valoraciones oftalmológicas, fíjense, ¿ven? Miren, 3 años es el jardín, cuando entran al jardín. 5 años cuando entran a primer grado. Esto todo tiene que ver con screening para detección precoz de patología, ¿sí? Pero a ver, a todos los mandamos a hacer, les haces vos el reflejo rojo y los mandás a hacer el fondo de ojo. Esto es como screening, fondo de ojo como screening. Ahora, este fondo de ojo no es screening, ¿se entiende la diferencia? Porque esto es lo que mencionaba Luis. Vos en la receta vas a pedir fondo de ojo. En el diagnóstico de este paciente pondremos screening, que se lo haga con tiempo. Ahora, ¿qué ponemos de diagnóstico en este paciente? Leucocoria. 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 O a veces, ojo, que ahí por ahí están diciendo, a veces no es la leucocoria, ausencia de reflejo rojo, vale, dependiendo de lo que encuentren en el paciente, exactamente.
No ponemos como diagnóstico retinoblastoma, cataratas congénitas, TORCH. Eso no lo sabemos por qué está teniendo esta leucocoria, ¿se entiende? ¿Sí? Así vamos practicando cómo se encara la receta de lo que haríamos en este paciente. Y los tiempos, este chico rápido el fondo de ojo, ¿no? O sea, este paciente, de hecho, siempre les decimos con Luis, los que vamos siempre a recomendarles fuertemente que hagan residencias, siempre. Cuando vos estás en el hospital, te levantás y le decís al oftalmólogo, che, tengo un chico con una leucocoria, por favor, míralo hoy, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia, no? Este chico, bueno, señora, vaya, saque un turno, no hay problema. Este paciente hay que mirarlo ya. Lo revisamos completo, estas cuestiones particulares del examen físico que tienen que ver incluso con solicitar métodos complementarios que tienen que ver con los screening. Los queda todavía pesarlo, medirlo y tomarle el perímetro cefálico y siempre se percentila. ¿Se acuerdan que les dije? Se compara con el sexo, ¿sí?, del paciente y la edad. Miren, por ejemplo, nuestro paciente tiene un mes, que esto es muy chiquitito, acá no se los puedo mostrar, pero vamos a tomar como ejemplo si tuviera 8 años. Una nena, ¿sí? 8 años, entonces vos percentilar significa esto. A los 8 años pesa, por ejemplo, no sé, vamos a poner 30 kilos, que estaría por acá. No veo nada, chicos. O sea, asumamos que está entre percentilo, si está, nos cae a los 8 años por acá, está, uno dice, entre 75 y 90. ¿Qué significa esto? Imagínense en esto. A los 8 años vamos a poner por el peso, como si fuera una fila, ¿sí? Del menor peso al mayor peso, ¿sí? Si cae en el percentilo 75, que sería esta liñita, significa que tiene 74 por delante. ¿Se entiende qué significa percentilar? Los ubicás como en esa fila. ¿Qué significa? ¿Por qué lo hacemos? Porque fíjense en que lo que se define es que entre el 3 y el 97 tenés tu población normal. Si vos te caes de estas curvas, ¿sí? Si te caes, por ejemplo, acá está en bajo peso, arriba estás en, obviamente, sobrepeso o obesidad. Para eso se compara. O sea, si yo te digo 8 años, 35 kilos, y no sé, espérame que lo comparo con la población. ¿Se entiende por qué hacemos esto? ¿Sí? Se hace para el peso, se hace para la talla, ¿sí? Y para el perímetro cefálico, ¿sí? Un gran tema que van a ver hacer en los controles de salud es valorar el neurodesarrollo. Al principio de la clase uno de los compañeros mencionó, el neurodesarrollo se evalúan 4 esferas principalmente que tienen que ver con el área motora, gruesa y fina, con el lenguaje y con todo lo que tiene que ver social. ¿Ven esto? Esto es una pesquisa, también una prueba de screening que se llama PRUNAPE, y ven que tiene, por ejemplo, miren, ven, les muestro acá, 12 meses, ¿sí? Por ahí, chiquitito está, que el chico tiene que caminar, ¿sí? Y ven que hay como una franja donde te dice que, bueno, ¿esto qué quiere decir? Hay chicos que caminan antes, hay chicos que caminan después, ¿sí? Si vos te estás pasando de esos intervalos, sobre todo para evaluar el retraso, ¿sí? Ahí lo que empieza a definir cuando el chico está atrasado en la adquisición de las pautas, ¿sí? Pero ven que tiene un rango. Y por último, siempre es re importante en todas las consultas, y va a depender obviamente mucho de la edad que estemos hablando del paciente, que es prevención de accidentes. Hoy, como nosotros pensamos muchas de las cuestiones de nuestro control de salud en el contexto de un bebé de un mes, hablamos mucho, por ejemplo, de prevención de muerte súbita, ¿sí? Ahora, por ejemplo, cuando empiecen a gatear y posteriormente a caminar, va a haber que hacer otro tipo de prevención. Está muy asociado siempre al neurodesarrollo, ¿no? Entonces, siempre los invitamos en esta clase, miren, siempre les digo esto. Esto no se debería fabricar más, ¿no? Absolutamente contraindicados el uso de andadores. ¿Por qué? ¿Por qué les parece? Lejos de ayudarlos a caminar,
son súper riesgosos. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Puede Bueno, haber en puede principal, volcar el Esa niño y la os cadera da también caso. puede afectar el desarrollo, depende de la edad que lo Sí, pongas. tal cual, sí, eso es cierto lo que mencionás. Por eso, lejos, viste, de incentivar que caminen al contrario, pero además se los decimos así simple, se rompen la cabeza con esto, ¿sí? De hecho, seguramente recuerdan, hace no tanto estuvo medio ahí viral un videíto que lo atajaron a uno justo en una escalera. Serios traumatismos con esto, ¿eh? Serios. No, nunca jamás compren esto y desaconséjenlo fuertemente, contraindíquenlo, esa es la palabra, ¿sí? Si hay que gastar plata, hay que gastar plata en esto. ¿Vieron cuando juntás plata para un regalo de tu amigo que va a tener un hijo? Bueno, es en esto que es el sistema de retención infantil, que son el famoso huevito o lo que corresponda, ¿no? De acuerdo a la edad, ¿sí? En esto hay que invertir, obviamente, en caso de que haya en el auto. El chico en el auto tiene que viajar en esto, ¿sí? No se negocia, ¿sí? Adentro de estos sistemas. Y miren esto. Siempre decimos con Luis, a ver, en sus casas, ¿sí? Quizás no los que tengan hijos o sobrinos dando vueltas, ¿sí? ¿En qué hornalla cocinan? Se pusieron a detenerse, por ejemplo, si cocinan, ¿no? Obviamente, ¿en qué hornalla prenden? En ¿Y por general, qué? la más cercana, digamos, del La de cuerpo. adelante. Por Todas. eso, y capaz que vos decís, pero Vani, ¿por qué te pones a decirme eso? Yo nunca me detuve a fijarme. Pero mirá lo que pasa, lo que puede llegar a pasar. ¿Sí? Vos dejás esto tiene como una protección, pero vos dejás la sartén o lo que sea, vienen, se vuelcan, ¿sí? Te- Nosotros, en mi caso, decí- tengo una isla y la de la hornalla está por todo alrededor. Entonces tuvimos que poner una cosa parecida a la que está en la foto, mirá, porque mirá. tienen 80 centímetros las islas. Bueno, aparte, viste que ellos son una especie de Spider-Man, Batman, todos juntos. Los chicos llegan a lugares donde vos no podés creer que llegan, ¿sí? De hecho, por ejemplo, a ver, si yo, bueno, Martín seguramente eso ya no, pero cualquiera de ustedes que no tienen hijos, ¿dónde están los productos de limpieza y dónde están los remedios? ¿Dónde tienen los remedios? Cuénteme alguno que tenga su departamento solo. ¿Dónde están los remedios? ¿Dónde los guardan? En el En baño. una cena. Bueno, y ya la alacena está bueno, pero si no, a ver, mesita de luz, mesita de luz, baño, ¿no? Ahí por ahí está Julián, muy bien. Y son lugares súper fascinantes para los chicos para ir a investigar, ¿no es cierto? Alto riesgo de intoxicación con los remedios, los productos de limpieza que están en la alacena, ¿no? Acá abajo, ¿sí? Vieron muchas veces son súper peligrosos los productos que cuando compras sueltos, porque vieron que te los ponen muchas veces en las botellas de las bebidas. Los chicos, viste que nacen sabiendo cuál es la bebida cola, ya no nacen sabiendo y van y se lo toman. Por eso es que siempre la recomendación es levanten todo alto, todo tiene que estar en los productos de limpieza, los remedios, obviamente cuestiones cortopunzantes, ¿sí? Nos van a escuchar hablar de, por ejemplo, cuando un bebé tiene mocos, ¿no? ¿Qué le indicamos cuando tiene mocos? No se le indica nada, en realidad se lo ponen en la bañera con vapor o Vos dijiste vapor, ¿y cómo podríamos hacer vapor también? con nebulización, pero Vapor, por qué aclaraste la ducha? Porque a nadie le hicieron vapor con la olla. te quemas, te podés quemar. Ahí va, exacto. Todo eso tiene que ver con la prevención de accidentes, ¿no? O sea, el vapor se indica, y tal cual mencionaste, Martín, y es lo que vas a ver que indicamos, ¿no? Tal cual, no se hace nada, estuvo bueno eso que dijiste inicialmente, ¿sí? Pero el vapor es encerrarse en el baño, ¿viste? Abrís la ducha, se junta vapor, nunca jamás la olla, porque se llega a caer ese agua y el chico se quema, ¿sí? Entonces, en el control de salud charlamos mucho de esto, y siempre te vas anticipando. Cuando empiezan a gatear y empiezan a caminar, viste todo el tema de
de los enchufes, ¿sí? De tapar los enchufes, como decíamos, de levantar las cosas que pueden llegar a ser peligrosas para la ingesta y demás, ¿sí? De hecho, siempre les recomiendo lo mismo. ¿Vieron? Si ustedes abren una caja de un medicamento, de un remedio, van a ver que vieron que les ponen los centros de toxicología, ¿no? El Posadas en general, el Gutiérrez. Eso está re bueno, chicos, que tengan siempre esos teléfonos a mano para su vida personal, en caso, esperemos que no, que nunca lo tengan que utilizar. Y también el día de mañana ustedes en las guardias como médicos, ¿sí? Son centros de referencia que muchas veces frente a las intoxicaciones te dan muy buen soporte, ¿sí? Ténganlo siempre presente. Si tienen un Una, intoxicado, consultan. una pregunta, en el caso que no se nombró, pero nosotros lo presentamos así de una, pero en el caso de que vos tenés mascotas y lo traes al nene, Bueno, ¿hay algún riesgo serio de contagio de algo o no? te diría que, mira, te diría que el tema del contagio, capaz, viste, en cuanto a infectológico, no. Está muy bueno lo que decís. Hay consensos, que si se les interesa, se los buscamos y los pasamos. De hecho, vos sabés que hay un consenso que es de mascotas, te van a hablar de quizás una edad más oportuna, porque el riesgo más que nada es de hecho, hasta hay razas recomendadas lo van a leer, que tiene que ver más que nada con viste, el riesgo de mordedura, quizás no tanto con el riesgo de infección en sí mismo, ¿no? Después puedes ir a lo particular, pero más que nada por si hablas de un bebé y demás, eh, el tema más que nada, el control es eso y sabés que muchas veces también el tema de que no se caigan los chicos, porque vieron que muchas veces suben al sillón, los nenes están en el sillón, esas cosas hay que hablar con los papás cuando abordás el tema Sí, digamos, de traumatismos y de riesgo, obviamente, de mordeduras y demás. sí, no, es un Bueno, tema. tienen que, Nosotros hasta tuvimos que ponerle a los controles remotos una cinta porque sacaba la tapita y agarraba la pila, poner. bueno, Y no sabe. eso, bueno, la pila plana, chicos, de hecho, yo siempre digo, nuestros hijos no tienen eso, no tienen eso. La pila plana es Es lo lo peor. peor, es lo peor. O sea, no regalen juguetes con eso, no regalen juguetes con eso, porque, de hecho, gracias Martín por ser autorreferencial, porque eh, eh, a ver, está bueno que comentes esto porque a veces es como difícil transmitir de que lo hacen, porque vos decís, dale, yo tengo el control remoto, lo voy a ver, pero es un segundo, o el control remoto en general no, viste, tiene buenas pilas, pero los juguetes, muchos juguetes vienen con eso. Y vienen con Entonces, un tornillo los juguetes, bien atornillado. exacto, exacto. Entonces, Vos sabés que hay juguetes que no entran por vía legal a Argentina. eh, Y esto que dice Martín, por ejemplo, que la pila esté atornillada, no está atornillada. Eh, Todo está regularizado en realidad, la mayoría de las cosas que se venden. Sí, los que se venden, a mí me pasó que se le hinchó toda la boca porque empezó a morder un muñequito que le regaló el abuelo que lo compró en la calle. Y Claro, todo el claro. labio se le puso así. Después, tema de animales y enfermedades, la mayoría, si quieren hablar en generalidades, no somos un buen huésped si es que en el animal sí podía vivir bien. Arañazo de gato vemos poco, también se diagnostica poco, ¿sí? No es que no exista. Digo cosas como para ir pensando. Después lo que es escabiosis y demás, en nosotros no perdura. O sea, lo que es la sarna del animal, llamémosle escabiosis en el humano, no perdura en nosotros, así que el contagio es interhumano. Y después lo que les va a pasar muy seguido es ver niños con broncoespasmos a repetición, que son pacientes muy hiperactivos, muy reactivos a pelo de gato y demás, y uno lo manda al alergista y termina siempre la misma historia, la prueba de bracito y es alérgico a todo. Como casi todos los seres humanos, esa prueba es positiva, no en todo, pero a esa edad es muy común. Así que terminamos hablando de que, ojo con el tema de las situaciones edilicias, hoy en día y siempre, por lo menos lo que estamos vivos, hay muchas casas que están sin terminar, mucho piso que todavía tiene cemento, no tiene cerámica o porcelanato o lo que sea, los hongos en las paredes, hoy en día muchas casas tienen aire acondicionado
y el Aspergillus vive en los filtros. Digo cosas que tenemos que ir pensando cuando tenemos un nene que, no sé, la mamá lo trae o el papá lo trae por infecciones respiratorias frecuentes, empezar a pensar un poquito de eso. Pero lo Luis, que dice Vanina, pensaba sí, en los animales, por ejemplo, se me vino algo que está apareciendo mucho en la consulta, que son las tiñas, que en algún momento a los primeros que le echábamos la culpa a los animales, y hoy en no, realidad el a los tema son peluqueros. exactamente, ¿sí? ¿Vieron Sí, el un tema montón, de las Un montón. barberías? Eso, chicos, Sí. estamos viendo un montón. Con Luis de hecho, Nos vamos en un final de carrera, interconsultamos. una foto, porque, ¿saben lo que pasa? Está bueno lo de la barbería, pero el líquido para desinfectar las máquinas es muy caro. Esto me lo dijo, no sé si llamarle peluquero, barbero, no sé qué fuera. Me dice eso, los 5 litros, vienen en un bidón, es muy caro. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Le pasan un poquito de alcohol o lo que sea y terminan usando las máquinas. Y con la lesión que se produce propia del folículo piloso de la máquina, de la cuchilla, es ideal para contagiar. Así que sí, más que nada en la zona obviamente de cuero cabelludo y cuello. Así que sí, eso viene con el tema de lo que dice Vanina. Ay, tengo, no sé, un gatito nuevo y no, cuando le preguntamos, generalmente coincide con esto de un corte de pelo o de barba en corto tiempo. Doctores, muchas gracias por este primer encuentro de Niño Sano. La próxima charlamos sobre adulto mayor. Bueno, recuerden que entonces la semana que viene ustedes van a encontrar 18:30 un cuestionario que van a responder, que tiene que ver con siempre, Esta clase. pues, claro, siempre va a ser de la clase de atrás, ¿sí? O sea, es retrospectivo. Pero ustedes no hace falta que, o sea, si se quieren conectar y después apagan la cámara, hacen tranquilos el choice, pero lo que digo es no es con control de cámara, ¿sí? Más que nada por si Está no bueno. tienen dos dispositivos. Hacen tranquilos el cuestionario y después se conectan, ¿sí? Que en general Ok. menos cuarto ya arrancamos la charla, ¿sí? Estuve Doctora, en la clase como... ¿te puede subir, por favor, el PowerPoint? Sí, Sí, ya lo ponemos visible, ya. lean la clase como que estarían revisando lo de... Literal. Todo lo que dijo Vanina de sulfato ferroso, vitaminas A, D, C, están en el sistema público, o sea que lo van a tener para distribución gratuita. Cuando veamos control de embarazo, en APS les va a cerrar un poco más la clase también de lo que hacemos como profilaxis, o sea, simplemente dan dosis muy bajitas para prevenir, no estamos tratando. Eh, y todos los estudios que habló Vanina también están en lo que se llama plan médico obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? El sistema público lo tiene que cumplir por ley y el sistema privado lo tiene que cumplir por ley, ¿sí? O sea, una obra social, por ejemplo, no podría decir, no te cubro un fondo de ojo, no te cubro las autovisiones acústicas. Eso es ilegal, para que vean que mucha política pública apunta a que esto se cumpla. El FACE es ley acá y en la mayoría de los países de los que estamos acá, para que vean lo importante que es. O sea que esas cosas no nos podemos olvidar y tampoco ustedes, como alumnos y futuros médicos el año que viene, no pueden dejar de saber con fuerte criterio médico, ¿sí? Bueno, chicos, buen fin de Doc, semana. Nos vemos el martes. Sí. entonces el cuestionario que está en la plataforma de APS va a ser tanto la clase de APS que tuvimos cuanto esta de ahora, el No. contenido. APS rendís el martes, la primera clase de APS que tuviste el martes Ah, pasado. perdón, entonces va a tener un martes y un jueves. Tal cual. Exacto, 2 cuestionarios por semana. ¿Sí? Ah, ok. 70% tiene que estar aprobado de manera independiente. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, Dale, muchas cualquier cosa me gracias. escribe. Bueno, buen fin de semana, chicos, que anden bien. Gracias. Buena Cuídense. fin de. Muchas Chao. gracias. Chau.